Chile vive uno de los desastres más, digamos, impactantes, como es el incendio, los incendios, que no solamente tienen un aspecto dramático, sino que además generan un temor importante porque son fenómenos que se duran días, al contrario de un tsunami, al contrario de un terremoto, que más allá de la destrucción que llevan, duran el momento y las réplicas posteriores. Un incendio, en cambio, depende de una serie de factores. Pero estos incendios han dado y han dejado en evidencia algunos elementos que yo creo que es interesante poder colocarlos. No para criticar, porque yo creo que ya hay bastantes críticos, y Chile se caracteriza por esta capacidad de crítica que se desarrolla frente a estos eventos. El primero es entender, y eso debemos entenderlo todos, que el cambio climático es una realidad y ese cambio climático no solamente implica un cambio en las temperaturas y la posibilidad de que efectivamente puedan haber una serie de fenómenos que antes no teníamos, que va a llover más en el norte y menos en el sur, que van a haber cambios no solamente en lo que es la ecología, sino que también en toda la fauna, dado que las temperaturas modifican justamente el lugar donde aves, animales buscan, digamos, desarrollarse. Por lo tanto, hay un cambio que va a ser importante y también un cambio en las personas. Una alza en las temperaturas que implica un cambio de vestimenta, implica una modificación en el tipo de vivienda que se tiene. Si hace más frío, se requerirá más calefacción. Si al contrario, si hace más calor, se requerirá, ¿no es cierto?, aire acondicionado, climatizador y cosas que pasan a ser parte del día a día y como una cosa normal a que todos aspiran. En consecuencia, el cambio climático tiene un impacto social, económico y obviamente cultural en términos de cómo las personas se enfrentan a él. Y en esa perspectiva, este cambio climático le coloca nuevos desafíos al Estado. Por eso no es casualidad que en los distintos seminarios, congresos de sociología, de ciencia política, de seguridad, de estrategia que se han hecho en los últimos años a nivel mundial, uno de los temas que aparece es el cambio climático, el otro es lo que es la ciberseguridad, el otro es el crimen organizado y el otro tiene que ver, ¿verdad?, con el terrorismo. En cada uno de esos se ha ido estableciendo la necesidad de establecer protocolos, porque efectivamente para que puedan actuar los países cooperativamente para poder enfrentar particularmente lo que se deriva del cambio climático, los desastres naturales, se requiere coordinación. No solamente para tener un mismo elemento en que se puedan dar las órdenes, se puedan recibir, se puedan sumar equipos y puedan comunicarse entre ellos, sino también en la forma en que se distribuye comida, se distribuyen a los enseres o los elementos digamos, de primera necesidad que se requiere para poder enfrentar las emergencias. Todo eso requiere protocolos nacionales. Para que esos protocolos funcionen, se requiere una legislación adecuada de desastres que esté en consonancia con lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, digamos, las Fuerzas Armadas, desde hace ya por lo menos 5 años, y quizás un poco más, desde la Fuerza Armada del continente y a nivel mundial, hacen una serie de ejercicios orientados a cómo las Fuerzas Armadas pueden cooperar en caso de desastre de tal forma que sus capacidades logísticas, sus capacidades de organización y sus capacidades de mando y control queden al servicio justamente del Estado, del gobierno de que se trate, de tal forma de poder sumar esta fuerza organizada y sus capacidades que todos conocemos, en definitiva a las que tienen los otros organismos del Estado en forma coordinada. Pero eso significa una estructura política de mando en caso de desastres que debe responder justamente a las necesidades en términos de oportunidad y pertinencia. De oportunidad en cuanto una vez producido el desastre debe haber una acción rápida e inmediata en el lugar de los hechos para instalar un puesto de mando que tenga un cargo político o a cargo de un militar, pero con una supervisión política para poder establecer las medidas inmediatas y evitar de que cunda el temor o que cunda el miedo o la inseguridad. Y en ese sentido, los protocolos internacionales son evidentes. ¿Qué es lo que ha ido pasando en Chile? Se ha ido demostrando que la institucionalidad del Estado es insuficiente para ese concepto de oportunidad y para poder establecer una estrategia o respuestas previsibles respecto a lo que significa enfrentar este tipo de desastres. Y eso implica no solamente la ONEM, implica toda la estructura del Estado. Y cada una de esas cosas supone una legislación adecuada que pueda ser, por una parte, probada, que pueda ser ensayada y que efectivamente responda a esta lógica que frente a los desastres naturales, asociados o no a cambio climático, existe una pauta y protocolo de cooperación internacional donde la ayuda llega y se van sumando los equipos.
Bomberos, por ejemplo, ha ido a cursos de Naciones Unidas que ha establecido manuales de cómo se hace. Los incendios forestales tienen los mismos manuales de tal forma que los incendios forestales se combaten de igual forma en todas partes. Y eso también requiere ser conocido por la ciudadanía. Hoy día hay un cuestionamiento al Ejecutivo. También corresponde un cuestionamiento legislativo y un cuestionamiento a aquellas autoridades que, independientemente del nivel en el cual se encuentren, deben conocer de que los desastres naturales son parte hoy día de la política, son parte de lo que se espera un Estado pueda dar respuesta adecuada y en forma rápida a lo que eso significa, y eso supone necesariamente que tiene que haber una visión de largo plazo en torno a los riesgos que un país tiene, no solamente a las amenazas, y que toda la institución del Estado debe estar orientada a todo eso. Que los incendios se suman a los tsunamis, a los terremotos, a los aludes, ya nos deja con todo casi panorama completo de lo que pueden ser la gran, digamos, batería de posibilidades de desastre que podemos tener. Y eso significa que debemos tener un Estado adecuado para eso, un Estado del siglo XXI con una capacidad de gestión que debe ir de lo nacional hasta lo local en forma eficiente y que debe preservarse mucho más allá de lo que es el tiempo que dura justamente estas emergencias o estas catástrofes. Esperemos de que todo lo que nos ha pasado finalmente permita que los candidatos puedan decir algo, candidato a la presidencia, pero a su vez también nos deje con la inquietud necesaria para poder establecer los liderazgos que se requieren y sacar adelante aquellas leyes y protocolos que le den esa agilidad que el Estado necesita y que la ciudadanía exige frente a este tipo de situaciones. Que esté muy bien.